del rubro cacao en nuestro país, un rubro milenario con muchísima historia. De los principales productos de exportación en la época de la colonia, Venezuela era conocida principalmente por el cacao. Exportábamos muchísimo cacao, producíamos más, además que el sabor que nos caracteriza y ese chocolate que muchas veces compramos cuando salimos del país tiene su base en el cacao venezolano. Para eso nos acompaña esta mañana Leudis González, ella es coordinadora del Movimiento Venezolano de Cacaoteros y Chocolateros, también presidenta de la Fundación Nuestra Tierra. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Sí, hablas allí de que el cacao ha sido nuestro rubro bandera a nivel internacional. Efectivamente, Venezuela cuenta con las mejores genéticas de cacao del mundo. Y todo chocolatero de alta gama que se respete, bueno, tiene que tener un cacao venezolano dentro de su chocolate. Este 8 de junio se conmemora el Día del Chocolate Venezolano y a propósito de ese escenario quería consultarle cómo ve la producción del cacao en este momento en el país, entendiendo la realidad económica, los costos de producción del cacao, la referencia a la que hacen distintas asociaciones de cacaoteros, de chocolateros en ese sentido, el trabajo que hay que hacer por ese rubro. Sí, fíjate, efectivamente mañana celebramos el Día Nacional del Chocolate para visibilizar una parte que dentro de la cadena de producción normalmente no se reconoce a Venezuela como chocolateros, pero sí, tenemos un trabajo interesante allí, muchísimo talento en el país. Con relación a la producción, bueno, es una necesidad atender un poco más el tema productivo en materia de cacao porque está muy estable, y estable hacia la baja. A veces Claro. las afectaciones en las haciendas, hay muchos factores que bueno, afectan el desarrollo de nuestro cacao en el país en este momento, pero yo creo que es el rubro del futuro de nuestro país. Realmente el cacao nuestro es uno de los más caros en el mundo, es el solicitado por chocolateros de alta gama y allí hay una posibilidad inmensa de crecimiento. Es interesante que nosotros trabajemos el tema del cacao en nuestro país. Y no solo el cacao, también el chocolate. Una alternativa inmensa también, es un sector muy interesante, es un sector innovador en nuestro país. Hay mucha creatividad de parte de los chocolateros venezolanos, son muy ingeniosos para hacer este manjar de los dioses. ¿Hacia dónde están enfocados en este momento los productores de cacao en nuestro país? ¿Es hacia atender de repente la producción, los costos, la efectividad del rubro? ¿Hacia dónde están mirando justamente en este momento? Porque entiendo y leyendo, haciendo por supuesto la investigación del tema, desde distintas asociaciones se habla de que se están produciendo 60.000 hectáreas en el país aproximadamente y tenemos capacidad para producir hasta 600.000. Sí, tenemos capacidad de crecimiento, es allí donde vemos nosotros un futuro espectacular en el tema del cacao. Si bien es cierto en la actualidad nuestros productores necesitan formarse del negocio del cacao, necesitan conocer en profundidad qué es lo que tienen en sus manos para que puedan mejorar sus ingresos, mejorar su calidad de vida. Hay una posibilidad inmensa de 60.000, bueno, imagínate tú la cantidad de hectáreas que tenemos. En Venezuela se puede sembrar cacao en todos los estados del país. Y cacao con calidades distintas y de las mejores. O sea, no es que va a ser uno mejor que otro, no. Cada uno tiene su propio terroir, su propio sabor. Hace unos días estuvimos de visita en un estado no reconocido como cacaotero, como Bolívar, y allí me presentaron unas mazorcas extraordinarias, un criollo espectacular, que es donde Venezuela se destaca en sus criollos. Y criollos como los de, por ejemplo, Nueva Esparta. Nueva Esparta sorprende que una isla tenga cacao y cacaos de calidades ancestrales como los que tenemos en la sierra de Nueva Esparta. Y estados como Guárico, también Guárico tiene producción no muy registrada, pero sí tiene una producción de cacaos interesante. Falcón, o sea, el país, Venezuela, toda es cacao. Cuando nosotros entendamos el negocio, lo productivo que es, entendamos que tenemos una ventaja comparativa con los otros productores del mundo, que estamos en ese selecto grupo de países que producen cacao finos de aroma, bueno, nosotros vamos a cambiar esta visión que tenemos en la actualidad y bueno, vamos a entender que es un rubro productivo y un rubro estratégico para nuestro país. ¿Qué nos hace falta para entender esa premisa, para fomentar el cultivo, para trabajar en ser más prósperos en materia de cacao? Yo creo que es más voluntad para
voluntad y transparencia, porque nuestro cacao, como te decía, es el más caro del mundo. Y nuestros productores no son directamente los beneficiarios de ese costo tan elevado de nuestro cacao a nivel internacional. Yo creo que partiendo de allí, donde debería ser un precio más justo a nuestros productores, que se perciba realmente un ingreso que les permita mejorar su calidad de vida, es allí donde nosotros vamos a ir trabajando en función de crecer desde ese aspecto. Ahora bien, en términos de los precios, que ese es uno de los puntos centrales no solo del cultivo del cacao, del resto de los sectores productivos también siempre se hace referencia al costo, a lo que tiene que ser, a lo que es, y por supuesto los registros de producción no han ayudado al sector cacao en este momento a adaptarnos de repente o aprovechar esa bonanza del precio internacional que rige actualmente. Mira, es que el precio actual en materia internacional no nos afecta directamente, porque esos precios de la bolsa es para otro tipo de cacao. Nosotros, nuestra calidad no se maneja en bolsa, o sea, nosotros podemos exigir o tenemos un mercado bien elevado, nosotros en el mercado internacional podemos tener mejores precios. El problema de los precios no es en el mercado internacional, el problema de los precios es que ese precio que tenemos allí no se ve reflejado en el productor. O sea, la cadena que hay, los intermediarios, de repente son muchos, de repente los productores no están en capacidad de organizarse o no lo han hecho para poder exportar directamente y generar un ingreso mayor. Y cuando se exporta desde el territorio venezolano, ¿ese precio internacional no entra en juego o a qué precio se vende? No, depende, porque normalmente el productor vende al siguiente de la cadena, muy cercano a su entorno. Okay. Y ese vuelve a vender y a revender hasta que llega un exportador que es el que lo saca y ya, bueno, es distinto. Sí, porque en algunas de las noticias que veía reseñadas en los medios de comunicación hacían referencia a la exportación de una importante cantidad de cacao desde Mérida hacia países como Estonia, por ejemplo, a inicios de este año. Claro. Entonces, cuando usted me dice eso no repercute, entonces no entiendo bien cómo es el movimiento en ese escenario. No repercute directamente al productor porque el precio que pagas aquí es distinto al que cobras en el exterior. Por ejemplo, nosotros podría ser, por decirte, un precio en $3 un kilo y lo podrías vender y lo vas subiendo internamente. El primero que cobra es el productor, pero después va subiendo la cadena hasta que exporta. El exportador puede tener un precio, no sé, dependiendo de su comprador internacional, distinto, muy distinto a lo que inicia la cadena de producción. Vamos a hacer la pausa de la hora, al regreso vamos a revisar la participación también de ustedes a través de la red social